¿Te imaginas llegar a una entrevista de trabajo que podría cambiar tu vida para siempre, solo para descubrir que tu futuro empleador guarda un secreto que transformará todo lo que creías saber sobre el amor y la esperanza? Pero antes de comenzar, por favor, dale me gusta al video y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo hoy. Siempre es fascinante ver quiénes se unen a nosotros desde diferentes lugares del mundo. Carmen Rodríguez caminaba por las elegantes calles del barrio de 1909, Salamanca, en Madrid, sintiendo cómo cada paso la alejaba más del mundo que conocía. A sus 28 años, recién graduada de la Universidad Complutense, había luchado toda su vida para llegar hasta ese momento. ¿Alguna vez te ha pasado que sientes que tu destino está a punto de cambiar completamente, pero no sabes si para bien o para mal? Las manos le temblaban ligeramente mientras sostenía la dirección anotada en un papel arrugado. Venía de Malasaña, ese barrio bohemio donde había crecido junto a su madre Isabel, en un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Cada mañana, al mirarse al espejo, veía la determinación de una mujer que había superado las adversidades, pero también la vulnerabilidad de alguien que estaba a punto de adentrarse en un mundo completamente desconocido. La diferencia entre su origen humilde y el lugar al que se dirigía era abismal. Había escuchado historias sobre las mansiones del barrio más exclusivo de Madrid, pero nada la había preparado para lo que estaba a punto de ver. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que Carmen experimentó en esa entrevista cambió no solo su carrera profesional, sino toda su percepción sobre lo que significa realmente amar a alguien. Cuando finalmente llegó frente a la imponente mansión de 3 plantas, el aire se le escapó de los pulmones. Los jardines, perfectamente cuidados, se extendían como una sinfonía verde ante sus ojos, mientras el portón de hierro forjado parecía guardar secretos que solo los privilegiados conocían. Era como si hubiera cruzado un portal hacia otra realidad, una donde el lujo y la elegancia contrastaban dramáticamente con todo lo que había conocido hasta entonces. ¿Has sentido alguna vez esa mezcla extraña de nerviosismo y determinación cuando sabes que estás a punto de enfrentar algo que podría definir tu futuro? Carmen ajustó su blazer azul marino, el mismo que había comprado con sus últimos ahorros para causar la mejor impresión posible. No era solo una entrevista de trabajo lo que estaba en juego. Era la oportunidad de salir adelante, de darle a su madre la tranquilidad que se merecía después de tantos años de sacrificio. Pero lo que Carmen no sabía es que al otro lado de esa puerta elegante la esperaba alguien cuya vida estaba marcada por el tiempo contado, alguien que había perdido la esperanza de encontrar algo real y verdadero. Lo que vas a descubrir ahora podría sorprenderte, porque a veces el destino tiene formas muy particulares de unir a las personas que más se necesitan mutuamente. El sonido del timbre resonó en el jardín cuando Carmen finalmente se armó de valor para presionarlo, sin imaginar que ese simple gesto estaba a punto de desencadenar una historia que desafiaría todo lo que creía saber sobre el amor, el sacrificio y las segundas oportunidades. Si historias como esta te llegan al alma, si crees que vale la pena dedicar tiempo a relatos que nos recuerdan lo poderoso que puede ser el amor verdadero, únete a esta comunidad suscribiéndote al canal. Aquí encontrarás constantemente historias que celebran la capacidad humana de transformar las adversidades en oportunidades de crecimiento y conexión auténtica. Una profunda respiración. Eso era todo lo que Carmen necesitaba para armarse de valor y enfrentar lo que podría ser la transformación más importante de su vida. Mientras ajustaba por última vez su blazer azul marino, ese que había elegido cuidadosamente en una pequeña tienda de segunda mano, pero que lucía impecable, se repetía mentalmente las palabras que había ensayado durante toda la semana. Esta no era solo una entrevista de trabajo cualquiera, era la llave hacia un futuro que hasta hace poco
parecía inalcanzable para alguien de su origen. La verdad oculta detrás de cada gran oportunidad es que siempre llega acompañada de una mezcla extraña de terror y emoción. Carmen lo sentía en cada fibra de su ser. Había trabajado incansablemente durante años, combinando estudios con empleos de medio tiempo, viendo a su madre Isabel sacrificarse día tras día para que ella pudiera llegar hasta este momento. Ahora, parada frente a esa puerta que representaba mucho más que madera tallada y herrajes dorados, entendía que su mentalidad había cambiado para siempre. Ya no era la chica insegura de Malasaña, era una profesional preparada para tomar decisiones que marcarían el rumbo de su destino. El sonido del interfono la trajo de vuelta a la realidad. Una voz elegante y cálida respondió desde el otro lado. «Buenos días, soy doña Mercedes. Pase, por favor, la estamos esperando». El portón se abrió con un suave zumbido electrónico, como si la mansión misma le diera la bienvenida a un mundo completamente diferente al que conocía. Doña Mercedes apareció en la entrada principal, una mujer de mediana edad, cuya elegancia natural se reflejaba en cada gesto. Su sonrisa genuina tranquilizó inmediatamente a Carmen, quien había temido encontrarse con el típico personal doméstico frío y distante de las películas. «Venga conmigo, querida», le dijo con una calidez maternal que contrastaba perfectamente con la formalidad del entorno. El viaje por los corredores fue toda una revelación. Los pasillos de mármol se extendían como ríos de luz bajo sus pies, mientras las obras de arte colgadas en las paredes parecían observarla con curiosidad. Las lámparas de cristal que pendían del alto techo creaban juegos de luz que transformaban cada paso en una experiencia casi mágica. Carmen nunca había imaginado que pudiera caminar por un lugar así, y menos aún que pudiera formar parte de él de alguna manera. Cada detalle arquitectónico contaba una historia de generaciones de éxito y buen gusto. Los marcos dorados, las molduras elaboradas, los suelos que brillaban como espejos. Todo hablaba de un nivel de vida que ella solo había visto en revistas, pero más allá del impacto visual, algo profundo estaba ocurriendo en su interior. Este recorrido no era solo un trayecto físico hacia la entrevista, era un viaje de transformación personal que la estaba preparando para lo que estaba por venir. «El señor Herrera la está esperando en su despacho», explicó doña Mercedes mientras se acercaban al final del corredor. Su tono revelaba algo más que simple cortesía profesional. Había una nota de preocupación genuina, como si supiera que esta entrevista tenía una importancia especial que iba más allá de lo laboral. Doña Mercedes tocó suavemente la puerta de madera oscura antes de abrirla con una reverencia casi teatral. «Señor Herrera, la señorita Carmen ha llegado», anunció con esa elegancia que solo se adquiere después de años de servicio impecable. Y fue entonces cuando Carmen experimentó uno de esos momentos que quedan grabados para siempre en la memoria, porque a veces la vida nos presenta exactamente lo opuesto a lo que esperamos encontrar. Alejandro Herrera se incorporó desde detrás de una mesa imponente que dominaba el despacho como un altar de poder. A sus 52 años, su presencia debería haber irradiado la autoridad típica de un magnate inmobiliario exitoso, y en cierta medida lo hacía. Su traje era impecable, cortado a la medida por manos expertas, y su postura mantenía esa rectitud que solo viene con años de liderazgo empresarial. Pero Carmen, con esa intuición que desarrollan quienes se dedican a cuidar de otros, captó inmediatamente algo que sus ojos entrenados no podían ignorar. La palidez que marcaba su rostro no era el resultado de largas horas en oficinas sin ventanas. Era algo más y profundo, más preocupante. Sus ojos castaños, aunque penetrantes e inteligentes, revelaban una fatiga que iba mucho más allá del cansancio laboral. Era como si llevara sobre los hombros un peso invisible que lo estuviera consumiendo desde adentro.
Una verdad oculta que transformaba completamente la primera impresión de poder y control absoluto. Señorita Rodríguez, por favor, tome asiento, dijo con una voz grave que, a pesar de su firmeza, tenía una ligera falta de aire al final de cada frase. Ese detalle no pasó desapercibido para Carmen, quien ya estaba mentalmente catalogando los síntomas que su experiencia médica le permitía reconocer instintivamente. Mientras se acomodaba en la silla de cuero que él le indicaba, Carmen decidió apostar por la preparación meticulosa que había hecho durante días. Señor Herrera, quiero agradecerle esta oportunidad. He estado siguiendo la trayectoria de Herrera Inmobiliaria en los medios especializados y debo decir que su reputación en el mercado madrileño es verdaderamente impresionante. Los proyectos que han desarrollado en los últimos 5 años han redefinido el concepto de lujo residencial en la capital. El impacto de esas palabras fue inmediato. Por primera vez desde que había entrado, Alejandro esbozó una sonrisa genuina que iluminó momentáneamente su rostro pálido. «Veo que ha hecho su tarea», respondió con una mezcla de sorpresa y aprobación que revelaba cuán poco acostumbrado estaba a encontrar ese nivel de profesionalismo en las entrevistas. Eso habla muy bien de su diligencia y atención a los detalles, cualidades que son absolutamente esenciales para el tipo de trabajo que necesito. La conversación tomó entonces un rumbo más personal, y Carmen pudo percibir cómo la mentalidad de Alejandro comenzaba a cambiar respecto a ella. Ya no la veía como una candidata más en una larga lista de posibilidades. Empezaba a considerarla como alguien que realmente entendía la importancia de la excelencia y el compromiso. Sus decisiones profesionales habían sido acertadas, y eso le daba la confianza que necesitaba para el siguiente paso crucial de esta entrevista. Pero detrás de esa fachada de conversación profesional, Carmen intuía que había algo mucho más complejo esperando ser revelado. La forma en que Alejandro se apoyaba discretamente en el borde de la mesa, la manera en que sus manos temblaban casi imperceptiblemente cuando creía que ella no estaba mirando, todo apuntaba hacia una realidad que estaba a punto de transformar completamente la naturaleza de esta oportunidad laboral. La atmósfera en el despacho cambió súbitamente cuando Alejandro se aclaró la garganta y su expresión se volvió más seria. Era como si hubiera tomado una decisión interna, como si hubiera llegado el momento de revelar la verdad oculta que había estado guardando desde el inicio de la conversación. Carmen intuyó que este era el momento crucial, el punto de inflexión que definiría todo lo que vendría después. Si esta historia te emocionó, si sentiste esa conexión especial con Carmen y Alejandro, regálame un like. Es tu manera de decirme que este tipo de contenido toca tu corazón y que quieres seguir explorando juntos estas historias que nos recuerdan la belleza de los vínculos humanos genuinos. Señorita Rodríguez, comenzó con una honestidad brutal que la tomó completamente desprevenida. Necesito ser completamente transparente con usted sobre la naturaleza real de este trabajo. Tengo cardiomiopatía dilatada. Mi corazón está fallando y necesito un trasplante urgente. Las palabras cayeron sobre el elegante despacho como piedras pesadas, transformando instantáneamente todo el contexto de esa entrevista laboral. El impacto de esa revelación podría haber dejado a cualquiera sin palabras, pero Carmen sintió cómo su mentalidad profesional se activaba automáticamente. De repente, todo tenía sentido. La palidez, la fatiga en sus ojos, la forma discreta en que se apoyaba en la mesa, los síntomas que había estado observando inconscientemente, ahora se organizaban en un diagnóstico claro y demoledor. Mientras espero por un donante compatible, continuó Alejandro, necesito a alguien que monitoree mi medicación, controle mis signos vitales y básicamente me ayude a mantener alguna calidad de vida durante este periodo de incertidumbre.
Su voz mantenía esa firmeza empresarial, pero Carmen pudo detectar la vulnerabilidad que se escondía detrás de esas palabras cuidadosamente elegidas. Lo extraordinario de ese momento fue cómo las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar perfectamente. Carmen respiró profundo y respondió con una serenidad que la sorprendió incluso a ella misma. Señor Herrera, durante mis prácticas trabajé extensivamente en la UCI cardiológica del Hospital Clínico San Carlos. Estoy completamente familiarizada con la cardiomiopatía dilatada, sus protocolos de medicación y el manejo integral de pacientes en lista de espera para trasplante. La transformación en el rostro de 1970 Alejandro fue inmediata y palpable. La tensión que había estado conteniendo desde que comenzó su confesión médica se desvaneció ligeramente, reemplazada por algo que se parecía mucho al alivio. Era evidente que había temido encontrarse con alguien que se sintiera abrumado o intimidado por la complejidad de su condición. Conozco los desafíos específicos de monitorear la función cardíaca, el manejo de los efectos secundarios de los inmunosupresores y la importancia crítica del cumplimiento estricto de los horarios de medicación, continuó Carmen, sintiendo cómo su confianza profesional crecía con cada palabra. También entiendo las necesidades emocionales y psicológicas que acompañan a este tipo de diagnóstico. El viaje profesional que Carmen había recorrido durante sus estudios y prácticas había sido, sin que ella lo supiera, una preparación perfecta para este momento. Todas esas noches estudiando, todas esas horas en la UCI observando casos complejos, todas esas decisiones difíciles que había presenciado, ahora cobraban un sentido completamente nuevo. Era como si el destino hubiera estado preparándola específicamente para este encuentro. Alejandro la observaba con una mezcla de incredulidad y esperanza. Hacía meses que había estado entrevistando candidatos que, al conocer la verdadera naturaleza de su condición, mostraban signos evidentes de incomodidad o simplemente perdían el interés. Pero Carmen estaba demostrando no solo competencia técnica, sino también una madurez emocional que él no había esperado encontrar. Fue entonces cuando Alejandro hizo algo que reveló completamente su verdadero carácter. Se enderezó en su silla y por un momento la autoridad empresarial que había construido durante décadas volvió a brillar en sus ojos. Señorita Rodríguez, hay algo fundamental que necesito dejar absolutamente claro desde el principio, dijo con una firmeza que cortó el aire como una declaración de principios. No acepto compasión de ningún tipo y no quiero ser tratado como un inválido. La transformación en su postura y su voz fue tan intensa que Carmen comprendió inmediatamente que estaba ante un hombre que, a pesar de su condición médica, no había permitido que la enfermedad definiera su identidad. Era una revelación poderosa sobre su mentalidad y su forma de enfrentar la adversidad. Necesito cuidados médicos profesionales, no una niñera, continuó con esa honestidad brutal que parecía ser su sello distintivo. Quiero mantener mi dignidad intacta mientras navego por esta situación. Carmen sintió una profunda admiración por esa actitud. Había conocido pacientes que se hundían en la autocompasión, otros que negaban completamente su realidad. Pero encontrarse con alguien que enfrentaba una condición tan seria, manteniendo esa fortaleza interior, era verdaderamente inspirador. Señor Herrera, respondió con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Mi función sería garantizar que usted tenga todo el soporte médico necesario para vivir de la mejor manera posible, respetando completamente su autonomía y dignidad. Nada más, nada menos. El impacto de esas palabras fue evidente en el rostro de Alejandro. Durante varios minutos la estudió con esa intensidad que solo tienen las personas acostumbradas a tomar decisiones importantes basándose en su capacidad para leer a otros.
Carmen pudo sentir cómo él evaluaba no solo sus palabras, sino su sinceridad, su madurez, su comprensión real de lo que implicaba esa responsabilidad. «Puede comenzar el lunes», anunció finalmente, y en esa simple frase se condensaba una decisión que cambiaría la vida de ambos para siempre. Doña Mercedes le explicará la rutina de la casa y todos los detalles logísticos que necesite conocer. Había algo en su tono que sugería que esta no había sido solo una decisión profesional, había sido también una apuesta personal, una elección basada en la intuición tanto como en las credenciales. Cuando Carmen se levantó para marcharse, sintiendo el peso y la emoción de haber conseguido no solo un trabajo, sino una oportunidad de hacer una diferencia real en la vida de alguien, Alejandro añadió algo que se quedaría grabado en su memoria para siempre. «Señorita Rodríguez», dijo con una voz más suave, casi vulnerable, «gracias por no mirarme como si fuera un hombre muerto». La respuesta de Carmen surgió directamente de su corazón, sin filtros ni cálculos estratégicos. Se volvió hacia él, encontrando sus ojos directamente, y le dijo: «Porque usted no es un hombre muerto, señor Herrera. Usted es un hombre que está luchando y eso merece respeto, no compasión». En ese intercambio, algo profundo y genuino se estableció entre ellos, una base de respeto mutuo que trascendía las dinámicas típicas entre empleador y empleada. El viaje de regreso a Malasaña fue completamente diferente al que había hecho horas antes. Carmen ya no era la misma persona que había caminado nerviosamente por las calles del barrio de Salamanca. Había encontrado no solo un trabajo, sino un propósito que conectaba perfectamente con su vocación más profunda. Sin embargo, no podía imaginar que las decisiones que había tomado ese día la llevarían por un camino mucho más complejo y transformador de lo que jamás hubiera anticipado. El lunes por la mañana marcó el inicio de una transformación que Carmen aún no podía dimensionar completamente. A las 7 en punto, cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a teñir las calles de Madrid con tonos dorados, ella se encontraba nuevamente frente a la mansión del barrio de Salamanca. Esta vez, sin embargo, su mentalidad era completamente diferente. Ya no era una candidata nerviosa esperando una oportunidad, era una profesional que había tomado decisiones conscientes sobre el rumbo de su carrera y su vida. La maleta que cargaba contenía mucho más que uniformes médicos y equipos básicos de enfermería. Representaba años de preparación, sacrificio y dedicación que finalmente encontraban su propósito. Cada estetoscopio, cada tensiómetro, cada prenda cuidadosamente doblada era un testimonio de su viaje profesional y personal. El aire matinal estaba fresco y vigorizante, y Carmen podía escuchar cómo el tráfico de la capital comenzaba a intensificarse en las calles circundantes, creando esa sinfonía urbana que marca el inicio de un nuevo día lleno de posibilidades. Doña Mercedes la recibió con esa calidez maternal que ya había experimentado durante la entrevista, pero ahora había algo diferente en su actitud. La trataba no como a una visita, sino como a alguien que ya formaba parte de la dinámica de la casa. «Venga, querida, le voy a enseñar su habitación y le explico cómo funcionan las cosas aquí», le dijo, mientras la guiaba hacia el segundo piso de la mansión. La habitación que le habían asignado era simple pero elegante, con una cama individual impecablemente preparada, un pequeño escritorio junto a la ventana y una vista privilegiada hacia los jardines traseros de la propiedad. Era un espacio que respiraba tranquilidad y funcionalidad, diseñado claramente para alguien que necesitaba un ambiente sereno después de jornadas que podrían ser emocionalmente intensas. Carmen entendió inmediatamente que cada detalle había sido pensado para su comodidad y bienestar. «Me encantaría tenerte como parte de esta familia que valora las historias profundas y significativas»,
Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos que explorarán el amor, la superación personal y esos momentos extraordinarios que definen nuestras vidas. Cada historia que comparto está elegida cuidadosamente para inspirar y conectar. El señor Herrera tiene una rutina muy específica, explicó doña Mercedes mientras se sentaban junto al escritorio. Se despierta todos los días a las 6:30 en punto. Es un hombre de hábitos muy estructurados, algo que probablemente le ayuda a mantener cierto control sobre su situación. El impacto de esas palabras reveló algo profundo sobre la personalidad de Alejandro. Incluso enfrentando una condición médica tan seria, mantenía la disciplina que había caracterizado toda su vida profesional. Desayuna exactamente a las 7:15. Continuó la gobernanta, y aquí es donde usted entra en acción. Necesita verificar su presión arterial y frecuencia cardíaca tanto antes como después de cada comida. Los médicos han sido muy específicos sobre esto. Carmen asintió, comprendiendo que estos protocolos no eran simples rutinas, sino medidas críticas para monitorear cualquier cambio en su condición cardíaca que pudiera indicar complicaciones o la necesidad de ajustar su tratamiento. La revelación más significativa vino cuando doña Mercedes bajó la voz, como compartiendo un secreto importante. Señorita Carmen, hay algo que debe entender sobre el señor Herrera. Antes de su diagnóstico, era un hombre que trabajaba 16 horas al día, que construyó un imperio inmobiliario con sus propias manos. Ahora hay días en que apenas puede levantarse de la cama, pero su orgullo sigue siendo el mismo. Necesita sentir que mantiene cierto control sobre su vida. Esta información transformó completamente la perspectiva de Carmen sobre su nuevo rol. No se trataba simplemente de administrar medicamentos y tomar constantes vitales. Se trataba de ayudar a un hombre orgulloso y exitoso a navegar por una de las pruebas más difíciles de su vida, manteniendo su dignidad intacta. Era un desafío que requería no solo competencia médica, sino también una sensibilidad emocional extraordinaria. La verdad oculta detrás de la transformación de Alejandro se revelaba gradualmente a través de las conversaciones con doña Mercedes. Usted no lo conoció antes, continuó la gobernanta con una melancolía que teñía cada palabra. Era un hombre que llegaba a la oficina antes que nadie y se iba después que todos. Construyó cada proyecto con sus propias manos. Supervisaba personalmente cada detalle. Su energía parecía inagotable. Carmen podía visualizar a ese Alejandro del pasado, dinámico, imparable, totalmente en control de su destino empresarial y personal. Ahora, suspiró doña Mercedes, hay días en que la medicación lo deja tan agotado que apenas puede levantarse para desayunar. Otros días tiene más energía, pero siempre está esa sombra de incertidumbre sobre cuándo llegará la llamada del hospital. El impacto emocional de presenciar esa transformación en alguien tan vital era evidente en cada gesto de la mujer que había cuidado de él durante tantos años. Cuando llegó el momento de su primera mañana real de trabajo, Carmen entendió completamente lo que doña Mercedes había intentado explicarle. A las 7:15 en punto, tocó suavemente la puerta del dormitorio principal. «Señor Herrera, ¿puedo pasar?». La voz que respondió desde el interior sonaba más ronca y fatigada de lo que recordaba de la entrevista. Al entrar, encontró a Alejandro sentado en el borde de la cama, aún en pijama, con una expresión de concentración, mientras intentaba regular su respiración. Era evidente que había pasado una noche difícil, y Carmen notó inmediatamente que algo no estaba bien. Su entrenamiento médico se activó automáticamente, evaluando visualmente su estado general antes de acercarse. «¿Cómo se siente esta mañana?», preguntó mientras preparaba discretamente el tensiómetro. «Desperté varias veces durante la noche con falta de aire», admitió él, permitiendo que ella le colocara el brazalete sin protestas. «Es algo que ha estado ocurriendo con más frecuencia últimamente».
La lectura de la presión arterial confirmó sus sospechas. 140/90, significativamente más alta de lo ideal para alguien en su condición. Carmen sabía que este era uno de esos momentos cruciales donde su profesionalismo y su capacidad para generar confianza serían puestos a prueba. «Vamos a monitorear esto durante el día», le dijo con una calma que transmitía seguridad, sin minimizar la importancia de la situación. «Pero primero, necesitamos organizar mejor su medicación para asegurar que esté tomando todo en los horarios correctos». La siguiente media hora fue reveladora en múltiples niveles. Mientras Carmen organizaba meticulosamente todos sus medicamentos en un pastillero semanal, explicándole detalladamente para qué servía cada uno y por qué era crucial tomarlos en horarios específicos, Alejandro la observaba con una mezcla de curiosidad y admiración. «El corazón es un músculo que necesita consistencia», le explicaba pacientemente. «Cada dosis perdida o tomada a destiempo puede afectar significativamente su funcionamiento». Lo que más impresionó a Alejandro no fue solo su competencia técnica, sino la manera en que Carmen logró hacer que esa rutina médica no se sintiera como una imposición, sino como una colaboración. No lo trataba como un paciente indefenso, sino como un socio activo en su propio cuidado. Esa mentalidad transformó completamente la dinámica de lo que podría haberse convertido en una relación condescendiente. «¿Sabe qué es lo más sorprendente?», le dijo Alejandro mientras ella terminaba de organizar los medicamentos. «Es la primera vez en meses que alguien me explica mi tratamiento como si fuera capaz de entenderlo y participar en él». Carmen sonrió, comprendiendo que había logrado exactamente lo que se había propuesto: mantener su dignidad intacta mientras proporcionaba el cuidado médico que necesitaba. Durante el desayuno, algo extraordinario comenzó a suceder. La formalidad inicial, que había caracterizado sus primeros intercambios, se desvaneció gradualmente, reemplazada por una curiosidad genuina que transformó esa comida matinal en algo parecido a una conversación entre conocidos de toda la vida. Alejandro, que hasta ese momento había mantenido una distancia profesional cuidadosamente calculada, comenzó a mostrar facetas de su personalidad que revelaban una verdad oculta. Detrás del empresario exitoso había un hombre profundamente solitario. «Cuénteme sobre su familia», le pidió mientras Carmen verificaba discretamente sus signos vitales después de que él terminara su café. La pregunta surgió con esa naturalidad que solo aparece cuando alguien está genuinamente interesado en conocer a otra persona, no simplemente haciendo conversación cortés. Carmen notó el cambio en su tono y decidió responder con la misma honestidad que él había mostrado al revelar su condición médica. «Si llegaste hasta aquí sintiendo que esta historia valió cada minuto de tu tiempo, si te inspiró a creer un poco más en las posibilidades del amor verdadero, apoya este contenido con un like. Me ayuda a saber que estamos en la misma sintonía y que estas historias realmente importan». «Mi madre se llama Isabel», comenzó, sintiendo cómo la atmósfera del elegante comedor se volvía más íntima y personal. «Es profesora de escuela pública y ha sido tanto madre como padre para mí durante toda mi vida. Crecimos solas en Malasaña, en un apartamento pequeño donde cada euro tenía que ser estirado al máximo». El impacto de sus palabras en Alejandro fue evidente. Sus ojos se suavizaron con una mezcla de admiración y nostalgia. «Una mujer extraordinaria», murmuró, y Carmen pudo percibir que había algo profundamente personal en esa respuesta. «Mi propia madre tuvo que luchar mucho también, aunque en circunstancias diferentes. Heredé de ella la determinación, pero tal vez no heredé su sabiduría para equilibrar el trabajo con la vida personal». Era la primera vez que Alejandro revelaba algo tan íntimo sobre su pasado, abriendo una ventana hacia las decisiones que habían moldeado su vida.
La conversación tomó entonces un rumbo aún más personal cuando él, con una vulnerabilidad que contrastaba completamente con su imagen pública, admitió algo que claramente lo había estado atormentando. Nunca tuve tiempo para formar una familia, confesó, mirando por la ventana hacia el jardín que su madre había plantado años atrás. Siempre pensé que habría tiempo después del próximo proyecto, después del próximo contrato importante. Ahora me doy cuenta de que tal vez fue un error fundamental en mis prioridades. Carmen sintió que estaba presenciando un momento de profunda reflexión personal, uno de esos instantes donde las personas evalúan honestamente las decisiones que han tomado a lo largo de su vida. La mentalidad empresarial que había sido su fortaleza también había sido, en muchos aspectos, su limitación más significativa. ¿Y usted? Preguntó con una curiosidad que parecía genuina. ¿Tiene novio? ¿Alguien especial en su vida? La pregunta la tomó ligeramente desprevenida, no porque fuera inapropiada, sino porque reveló qué tan natural se había vuelto su intercambio personal. No, no tengo tiempo para relaciones, respondió con una honestidad que reflejaba la suya propia. Estoy completamente enfocada en mi carrera profesional. Quiero establecerme sólidamente antes de considerar compartir mi vida con alguien. Sus palabras resonaron en el comedor con un eco extraño, como si hubiera articulado algo que Alejandro reconocía profundamente. Cuidado, le dijo él con una sonrisa melancólica que contenía décadas de experiencia y tal vez algunas regrets. No cometa el mismo error que yo. La vida tiene una forma muy particular de pasar más rápido de lo que esperamos. Había algo profético en esas palabras, una sabiduría adquirida a través de la experiencia que Carmen percibió como un consejo genuino, no como un comentario casual. En ese momento, sin que ninguno de los dos fuera completamente consciente de ello, se estableció una conexión que trascendía sus roles oficiales. Ya no eran simplemente empleada y empleador. Estaban convirtiéndose en dos personas que compartían sus verdades más íntimas, sus miedos, sus reflexiones sobre las decisiones de vida que los habían llevado hasta ese punto específico de sus respectivos viajes personales. Después del desayuno, Carmen experimentó uno de esos momentos que marcan un antes y un después en cualquier relación, cuando se dio cuenta de que acompañar a Alejandro en su caminata matinal por el jardín sería mucho más que un simple protocolo médico. La transformación de la dinámica entre ellos se hizo evidente desde el momento en que salieron al aire libre, donde la formalidad del interior de la mansión se desvaneció completamente bajo la luz natural del sol madrileño. Alejandro caminaba con una lentitud deliberada, no por pereza o falta de motivación, sino porque su cuerpo le imponía limitaciones, que su mentalidad se negaba a aceptar completamente. Carmen notó cómo, a pesar de tener que detenerse ocasionalmente para recuperar el aliento, mantenía una postura erecta y determinada que hablaba de décadas de disciplina personal. Era como observar a un general que, aunque herido, se niega a mostrar debilidad ante sus tropas. «Este jardín es hermoso», comentó Carmen mientras caminaban por senderos perfectamente trazados entre rosales, hortensias y jazmines que perfumaban el aire matinal. No, era simplemente un comentario de cortesía. Genuinamente, estaba impresionada por la armonía y el cuidado que se reflejaba en cada rincón verde de la propiedad. La respuesta de Alejandro reveló una faceta completamente nueva de su personalidad, una que había permanecido oculta durante la entrevista formal. «Mi madre plantó la mayoría de estas flores», dijo con una voz que se suavizó notablemente, como si los recuerdos tuvieran el poder de transformar incluso su tono habitual. Solía decir que un jardín bien cuidado refleja el alma de quien lo cultiva. Pasaba horas aquí, especialmente en las mañanas, hablando con las plantas como si fueran sus confidentes más cercanos. El impacto emocional de esos recuerdos era evidente en cada palabra.
revelando una conexión profunda con su madre que había moldeado mucho más que sus gustos estéticos. Carmen se detuvo junto a una rosaleda particularmente exuberante, intuyendo que había una historia más profunda detrás de esas palabras. Después de que ella murió, continuó Alejandro, acercándose a una rosa blanca que parecía especialmente bien cuidada. Contraté a un jardinero profesional. Es competente, hace su trabajo correctamente, pero no es lo mismo. Las plantas crecen, florecen en las temporadas correctas, pero les falta esa conexión personal que mi madre les daba. Había algo profundamente melancólico en esa revelación, como si Alejandro estuviera admitiendo que había perdido no solo a su madre, sino también su propia capacidad de conectar íntimamente con las cosas que realmente importaban. Carmen comenzó a entender que este jardín representaba mucho más que un espacio verde. Era un símbolo de todas las relaciones auténticas que había sacrificado en su viaje hacia el éxito empresarial. Tal vez, sugirió Carmen con esa delicadeza intuitiva que caracteriza a las personas verdaderamente empáticas, podría volver a cuidar personalmente algunas de estas plantas. Podría ser terapéutico, una forma de reconectar con esos recuerdos felices de su madre. La sugerencia surgió naturalmente, sin forzar, como una observación genuina de alguien que estaba comenzando a comprender las necesidades emocionales detrás de los síntomas físicos. Alejandro la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y curiosidad, como si esa idea simple nunca se le hubiera ocurrido. ¿Cree que todavía tengo tiempo para eso?, preguntó con una vulnerabilidad que contrastaba completamente con la imagen de control absoluto que proyectaba en el mundo empresarial. Era una pregunta que iba mucho más allá de la jardinería. Era una pregunta sobre esperanza, sobre la posibilidad de redescubrir propósitos que había dejado de lado. La respuesta de Carmen se convirtió en uno de esos momentos definitorios que revelan el verdadero carácter de una persona. Mientras estemos aquí, tenemos tiempo para todo lo que realmente importa, le dijo con una convicción tranquila que transformó inmediatamente la perspectiva de Alejandro sobre su situación. En ese instante, Carmen se dio cuenta de que su función en esa casa iba mucho más allá de administrar medicamentos y monitorear signos vitales. Las palabras de Carmen sobre tener tiempo para lo que realmente importa se convirtieron en una especie de mantra silencioso que transformó la mentalidad de Alejandro durante las siguientes 2 semanas. Algo fundamental había cambiado en su perspectiva sobre la vida, y Carmen fue testigo privilegiada de esa evolución gradual. Lo veía dedicar pequeños momentos cada mañana a observar más detenidamente las flores. Incluso comenzó a regar personalmente algunas de las rosaleras que su madre había plantado. Era como presenciar el renacer de una conexión que había estado dormida durante años. La rutina que se estableció entre ellos durante esos días reveló una verdad oculta que ninguno de los dos había anticipado. Estaban desarrollando una sincronía que iba mucho más allá de la relación profesional típica entre paciente y cuidadora. Carmen conocía intuitivamente cuando Alejandro tenía un día difícil simplemente por la forma en que sostenía su taza de café. Él, por su parte, había comenzado a esperar con genuina expectativa sus conversaciones matinales. Esos intercambios que se habían convertido en la parte más significativa de su día. El impacto de esa nueva dinámica era evidente para cualquiera que los observara. Doña Mercedes comentaba frecuentemente cómo el señor Herrera parecía más animado, más presente en sus propias experiencias diarias. Había recuperado cierto brillo en los ojos que había estado ausente desde su diagnóstico. Carmen, por su parte, se encontraba invirtiendo más cuidado en pequeños detalles. Elegía flores frescas para el florero de su habitación. Prestaba especial atención a preparar el té exactamente como a él le gustaba.
Pero la vida tiene una forma particular de recordarnos que, sin importar cuánto progreso emocional o personal hayamos alcanzado, las realidades médicas imponen sus propias reglas, implacables. Todo ese equilibrio cuidadosamente construido se vio brutalmente interrumpido una madrugada de jueves, cuando Carmen despertó a las 3 de la mañana por el sonido insistente de la campana de emergencia que había instalado en el cuarto de Alejandro. El viaje desde su habitación hasta la de él se sintió simultáneamente eterno y instantáneo. Carmen corrió por el pasillo con su corazón latiendo aceleradamente, pero con su mente ya activada en modo médico profesional. Cuando abrió la puerta, encontró una escena que puso a prueba tanto su preparación técnica como su fortaleza emocional. Alejandro estaba sentado en la poltrona junto a su cama, luchando por respirar, con una palidez alarmante y gotas de sudor corriendo por su frente. No puedo respirar correctamente, logró articular entre respiraciones cortas y entrecortadas. Carmen evaluó la situación en segundos. Signos evidentes de insuficiencia cardíaca aguda, posible edema pulmonar, necesidad inmediata de intervención médica. Sin perder tiempo en pánico o dudas, accedió rápidamente a su kit de emergencia y comenzó a administrar la medicación que el cardiólogo había prescrito específicamente para estas situaciones. Alejandro, mírame, le dijo con esa calma profesional que solo viene con años de entrenamiento en situaciones críticas. Vamos a controlar esto paso a paso. Quiero que respires conmigo, lento y profundo. Mientras verificaba sus signos vitales y administraba la medicación, una parte de su mente estaba completamente enfocada en el protocolo médico, pero otra parte experimentaba algo que la sorprendió, un miedo personal profundo que iba más allá de su preocupación profesional por un paciente. La transformación de su relación durante esas 2 semanas había creado conexiones emocionales que ahora se manifestaban bajo la presión de una emergencia real. Carmen se dio cuenta de que ya no estaba cuidando simplemente de un empleador. Estaba luchando por preservar la vida de alguien que se había vuelto genuinamente importante para ella, de maneras que apenas estaba comenzando a comprender. Cuando Carmen le dijo a Alejandro que iba a llamar al doctor García, su cardiólogo, él hizo algo que reveló una verdad oculta sobre la transformación que había experimentado durante esas 2 semanas. En lugar de aceptar pasivamente que el médico tomaría todas las decisiones, como había hecho durante meses, extendió su mano y tomó suavemente el brazo de Carmen. No, murmuró con una voz débil, pero determinada. Ya sé lo que va a decir. Necesito ir al hospital para más exámenes. Puedes llamar un taxi, no tienes que complicarte. La respuesta de Carmen fue instantánea y categórica, revelando que su mentalidad profesional se había entrelazado completamente con algo mucho más personal. Alejandro, no voy a dejarte ir solo al hospital a las 3 de la madrugada. Esa es literalmente mi función aquí, pero más que eso, no es lo correcto. Ya estaba recogiendo su bolsa de equipos de emergencia y organizando todo lo necesario para el traslado, demostrando una eficiencia que solo viene con la experiencia, pero también una determinación que surgía de algo mucho más profundo que el deber profesional. El viaje en ambulancia se convirtió en uno de esos momentos definitorios que revelan el verdadero carácter de las personas bajo presión extrema. Cuando una nueva ola de dolor atravesó el pecho de Alejandro, haciéndolo contraerse visiblemente, Carmen no dudó ni un segundo en tomar su mano y sostenerla firmemente. «Respira conmigo», le susurró con una calma que contrastaba dramáticamente con la urgencia de la situación médica. «Inspira lentamente, ahora suelta el aire poco a poco. Así, perfecto, sigues el ritmo perfectamente». El impacto de ese contacto físico, de esa conexión humana directa en medio de una crisis médica, fue profundo para ambos.
Alejandro sintió no solo el alivio físico de la técnica de respiración, sino también una sensación de seguridad emocional que no había experimentado en mucho tiempo. Carmen, por su parte, se dio cuenta de que sostener su mano le daba a ella tanta tranquilidad como a él. Una revelación que la sorprendió incluso en medio de la emergencia. Una vez en el hospital, después de que los médicos estabilizaran su condición y confirmasen que había sido un episodio de insuficiencia cardíaca aguda, controlable con medicación intravenosa, Alejandro experimentó uno de esos momentos de vulnerabilidad total que solo aparecen cuando enfrentamos nuestra propia mortalidad. Carmen, le dijo con una voz que temblaba ligeramente, si algo me pasa esta noche, si mi corazón no aguanta más. No, lo interrumpió Carmen con una firmeza que lo sorprendió completamente. Nada va a pasarte esta noche ni ninguna otra noche si puedo evitarlo. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas, Alejandro. Tu corazón puede estar enfermo, pero tu espíritu está más vivo que nunca. Sus palabras no eran simples frases de consuelo, surgían de la observación directa de su transformación durante esas 2 semanas, de haber sido testigo de cómo había recuperado la pasión por pequeños momentos de la vida. Lo que sucedió en esas horas en el hospital reveló algo fundamental sobre la dinámica que se había desarrollado entre ellos. Carmen no se limitó a cumplir con sus responsabilidades médicas. Se quedó toda la noche, durmiendo en una silla incómoda junto a su cama, monitoreando no solo sus signos vitales, sino también asegurándose de que no se sintiera solo durante uno de los momentos más aterradores de su vida. Ese gesto trascendía cualquier descripción laboral y entraba en territorio de algo mucho más íntimo y personal. Cuando Alejandro despertó al día siguiente y la encontró ahí, despeinada y obviamente cansada, pero con una sonrisa tranquilizadora, algo fundamental cambió en su percepción sobre lo que significaba tener a alguien verdaderamente importante en su vida. Te quedaste aquí toda la noche. Observó con una mezcla de gratitud y asombro que revelaba cuánto tiempo había pasado desde que alguien había mostrado ese nivel de dedicación personal hacia él. La respuesta de Carmen a la observación de Alejandro sobre haberse quedado toda la noche reveló una verdad oculta sobre sus motivaciones más profundas, algo que iba mucho más allá de cualquier descripción laboral o protocolo médico. ¿Dónde más estaría?, le preguntó con una naturalidad que lo desarmó completamente. Alejandro, tienes tu propia vida, tus propias responsabilidades, murmuró él. No necesitas dedicar cada minuto a cuidar de mí. Lo que siguió fue una de esas conversaciones que marcan un antes y un después en cualquier relación, cuando las personas deciden ser completamente honestas sobre sus motivaciones y sentimientos. Carmen se irguió en esa silla incómoda donde había pasado las últimas horas, y su expresión se volvió seria, como si estuviera a punto de revelar algo fundamental sobre su identidad y propósito en la vida. Alejandro, ¿puedo ser completamente franca contigo?, le preguntó, y él asintió con una curiosidad genuina mezclada con gratitud. Elegí esta profesión porque creo profundamente que cuidar de las personas es uno de los actos más nobles que existen en este mundo. No es simplemente un trabajo para mí, es mi vocación más auténtica, la forma en que siento que puedo hacer una diferencia real en la vida de otros. El impacto de esas palabras en Alejandro fue profundo e inmediato. Durante décadas había estado rodeado de personas que trabajaban por dinero, por estatus, por ambición personal, pero rara vez había encontrado a alguien que hablara de su trabajo con esa pasión genuina y desinteresada. La transformación en su expresión fue evidente mientras procesaba no solo las palabras, sino la autenticidad detrás de ellas. Carmen continuó, y con cada frase revelaba más sobre su mentalidad y los valores que guiaban sus decisiones.
Además de eso, dijo ajustando las sábanas del hospital con esa meticulosidad que caracterizaba todos sus cuidados, tú te has convertido en algo más que mi paciente Alejandro. Te has convertido en mi amigo. La simplicidad de esas palabras contrastaba dramáticamente con su peso emocional, creando uno de esos momentos de honestidad pura que cambian para siempre la dinámica entre dos personas. La confesión de Carmen marcó un punto de inflexión definitivo en su relación, el momento en que ambos reconocieron oficialmente que lo que había comenzado como una interacción profesional había evolucionado hacia algo mucho más personal y significativo. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, y esta vez no era su condición cardíaca. Era una emoción que no había experimentado en años, una sensación de ser verdaderamente visto y valorado por quien era como persona, no por lo que poseía o había logrado. Gracias, Carmen, murmuró con una voz cargada de emociones que había mantenido contenidas durante meses. Por todo. Pero había algo más en sus ojos. Una intensidad que sugería que sus propios sentimientos hacia ella estaban experimentando una transformación similar. El viaje emocional que ambos habían iniciado sin darse cuenta estaba llevándolos hacia territorios desconocidos, donde las diferencias de edad, posición social y circunstancias médicas comenzaban a parecer menos importantes que la conexión auténtica que habían desarrollado. Los bastidores de esa conversación hospitalaria revelaban una verdad que ninguno de los dos estaba completamente preparado para enfrentar. Estaban desarrollando sentimientos que trascendían la amistad, algo que complicaría enormemente su situación, pero que también añadiría una dimensión completamente nueva a la recuperación y el futuro de Alejandro. Las siguientes semanas después de esa experiencia hospitalaria transformarían no solo la rutina diaria en la mansión, sino también la forma en que ambos se relacionaban entre sí, creando una intimidad emocional que sería imposible de ignorar. El impacto de esa experiencia hospitalaria transformó completamente la mentalidad de Alejandro respecto a cómo vivía cada día. Era como si haber estado tan cerca del abismo le hubiera dado una perspectiva completamente nueva sobre el valor de los momentos aparentemente insignificantes. Carmen fue testigo privilegiada de esta transformación, observando cómo él comenzó a prestar una atención casi reverencial a detalles que antes pasaban desapercibidos en su rutina diaria. Durante las comidas, especialmente, la diferencia era notable. Alejandro ya no comía mecánicamente mientras revisaba documentos o pensaba en asuntos empresariales. Ahora se enfocaba completamente en sus conversaciones con Carmen, haciendo preguntas que revelaban un interés genuino por conocer no solo los hechos de su vida, sino las emociones y motivaciones detrás de sus decisiones. Era como si hubiera descubierto que las personas reales eran infinitamente más fascinantes que cualquier balance financiero o proyecto inmobiliario. «Cuéntame más sobre tu infancia», le pidió durante un almuerzo dominical particularmente soleado, cuando el comedor se llenaba de luz natural que hacía brillar los cristales de la mesa. La petición surgió con esa naturalidad que solo aparece cuando alguien está verdaderamente interesado en conocer la historia completa de otra persona, no solo los fragmentos superficiales que se comparten en conversaciones casuales. Carmen sonrió mientras cortaba cuidadosamente los vegetales en su plato, tomándose un momento para organizar recuerdos que rara vez compartía con otros. No fue una infancia fácil, pero fue rica en otras formas, comenzó, y Alejandro notó inmediatamente cómo su expresión se suavizaba al evocar esos recuerdos. Mi madre Isabel trabajaba 2 empleos para asegurar que yo pudiera tener una educación decente. Por las mañanas enseñaba en la escuela pública y por las tardes yo la acompañaba a hacer limpieza en oficinas del centro de Madrid. La revelación de esos
Detalles íntimos sobre su pasado creó una atmósfera de intimidad emocional que trascendía completamente las diferencias sociales y económicas entre ellos. Alejandro, quien había crecido en un ambiente de privilegios relativos, escuchaba con una fascinación genuina, mientras Carmen pintaba un retrato de determinación familiar y sacrificio mutuo. Recuerdo perfectamente, continuó ella, perdida en esos recuerdos que cobraban vida a través de sus palabras, cómo hacía mis tareas en las oficinas, vacías mientras mi madre limpiaba. Había algo casi mágico en esos espacios después de las horas laborales, cuando todas las decisiones importantes del día ya habían sido tomadas y solo quedaba el silencio y nosotras dos trabajando juntas. El impacto emocional de esa imagen en Alejandro fue profundo. Podía visualizar a una Carmen niña, seria y disciplinada, adaptándose a circunstancias que habrían desalentado a muchos otros. Eso explica tu ética de trabajo impresionante, observó él, pero había algo más en su tono que simple admiración profesional. Era respeto profundo por la fortaleza de carácter que esas experiencias habían forjado en ella. Mi madre siempre decía que la educación era la única herencia verdadera que podía dejarme, respondió Carmen, que nadie podría quitármela nunca, sin importar qué otras circunstancias cambiaran en mi vida. Las verdades ocultas detrás de esas conversaciones revelan cómo ambos estaban, sin darse cuenta completamente, construyendo una base de respeto y admiración mutua que iba mucho más allá de la atracción superficial o la conveniencia social. Alejandro estaba descubriendo en Carmen no solo competencia profesional y belleza, sino una profundidad de carácter y una fortaleza interior que lo fascinaban cada vez más. La propuesta que hizo Alejandro a continuación reveló una faceta de su personalidad que Carmen no había anticipado completamente. Después de escuchar con tanta atención las historias sobre Isabel, se quedó en silencio por unos momentos, como si estuviera procesando no solo la información, sino tomando una decisión importante. ¿Por qué no invitas a tu madre a almorzar con nosotros el próximo domingo? Preguntó con una naturalidad que contrastaba completamente con la magnitud de lo que estaba sugiriendo. Carmen lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación que revelaba cuánto había subestimado el impacto que sus historias habían tenido en él. ¿En serio?, preguntó, tratando de procesar las implicaciones de esa invitación. Alejandro, ella se pondría tremendamente nerviosa. Nunca ha estado en una casa como esta. Vendría de Malasaña, con su ropa sencilla, sintiéndose completamente fuera de lugar, en medio de todo este lujo. La respuesta de Alejandro fue inmediata y cargada de una convicción que revelaba cómo su mentalidad sobre las diferencias sociales había experimentado una transformación profunda durante esas semanas de convivencia con Carmen. Cualquier persona que haya criado a una hija como tú es bienvenida en mi casa, declaró con una sinceridad que eliminó inmediatamente todas las objeciones de Carmen. Quiero conocer a la mujer extraordinaria que te formó. El domingo siguiente, cuando doña Isabel Santos llegó a la mansión del barrio de Salamanca, era evidente que había invertido tiempo y cuidado considerable en su apariencia. Llevaba su mejor conjunto, un vestido azul marino que había comprado años atrás para la graduación de Carmen, y se ajustaba constantemente su pequeño bolso, de mano, como si fuera un talismán que le diera valor. Sus ojos reflejaban una mezcla de nerviosismo y curiosidad mientras observaba la imponente fachada de la propiedad. Carmen la recibió en la entrada, notando inmediatamente la tensión en los hombros de su madre. «Mamá, relájate», le susurró mientras la conducía hacia el interior. «Alejandro es muy gentil, no tienes nada de qué preocuparte». Pero Isabel seguía fascinada por cada detalle arquitectónico, cada obra de arte, cada superficie de mármol que contaba historias de un mundo completamente diferente al suyo. Cuando Alejandro apareció en la sala de estar,
vestido casualmente con un suéter que lo hacía parecer más accesible y menos intimidante, Isabel experimentó una sorpresa genuina. En lugar del empresario frío y distante que había imaginado, se encontró con un hombre que irradiaba calidez y que parecía genuinamente emocionado de conocerla. «Doña Isabel, es un honor conocerla finalmente», le dijo mientras se acercaba con una sonrisa que disipó inmediatamente parte de su nerviosismo. Durante el almuerzo, la verdad oculta detrás de la invitación de Alejandro se hizo evidente. No se trataba de un gesto de cortesía social. Realmente quería conocer y entender las raíces de Carmen, honrar a la mujer que había formado a alguien tan excepcional. Sus preguntas sobre la experiencia de Isabel como profesora, sobre los desafíos de criar a Carmen sola, sobre sus filosofías educativas, revelaban un interés auténtico que transformó gradualmente el nerviosismo inicial de Isabel en una conversación fluida y natural. «Debe estar muy orgullosa de Carmen», comentó Alejandro en un momento, observando cómo Isabel se iluminaba al hablar de su hija. «Es una profesional excepcional, pero más que eso, es una persona extraordinaria». Las palabras resonaron en el comedor con un peso emocional que iba más allá del simple elogio profesional, revelando feelings que Alejandro apenas estaba comenzando a reconocer en sí mismo. El impacto de esa tarde en los tres fue profundo y duradero. Isabel pudo ver por primera vez que su hija no solo había encontrado un trabajo, sino que había encontrado a alguien que la valoraba genuinamente. Carmen presenció cómo dos de las personas más importantes en su vida conectaban de manera auténtica, creando un puente entre dos mundos que había temido fueran incompatibles. Lo que siguió durante ese almuerzo reveló una verdad oculta sobre la personalidad de Carmen que Alejandro no había conocido completamente. Cuando doña Isabel comenzó a compartir historias de la infancia de su hija, sus ojos se iluminaron con ese orgullo maternal que solo aparece cuando una madre habla de los rasgos más extraordinarios de sus hijos. Carmen siempre fue especial. Comenzó con una sonrisa que transformó completamente su rostro, disipando los últimos vestigios de nerviosismo. Incluso cuando era una niña pequeña, continuó Isabel, mientras Alejandro escuchaba con una atención fascinada, tenía esta tendencia natural a cuidar de otros. Cuando los vecinos de nuestro edificio se enfermaban, ella insistía en visitarlos, llevándoles flores del pequeño jardín que teníamos en la azotea o simplemente sentándose a hacerles compañía. El impacto de esa revelación en Alejandro fue profundo. Podía visualizar perfectamente a una Carmen niña, ya mostrando esa vocación de servicio que ahora caracterizaba toda su vida profesional. Siempre decía la misma cosa, añadió Isabel, con una ternura que llenó el comedor de calidez emocional, que quería ayudar a las personas a sentirse mejor, que no le gustaba ver a nadie triste o solo. Carmen se ruborizó ligeramente, tratando de minimizar esas historias con gestos modestos, pero Alejandro estaba completamente absorto en cada detalle, como si estuviera descubriendo piezas fundamentales de un rompecabezas que explicaba por qué se sentía tan naturalmente atraído hacia ella. «Quiero escuchar todas estas historias», declaró Alejandro con una sinceridad que sorprendió incluso a Carmen. No era cortesía social. Había una necesidad genuina de conocer cada aspecto de la formación de la mujer que había transformado tan profundamente su perspectiva sobre la vida. Durante las siguientes horas, Isabel compartió anécdotas que pintaban un retrato completo de Carmen, su determinación académica, su sensibilidad hacia los menos afortunados, su capacidad para encontrar belleza en las circunstancias más simples. Después del almuerzo, cuando Isabel y Carmen caminaron hacia el jardín para admirar las flores que Alejandro había comenzado a cuidar nuevamente, él las observó desde la ventana del comedor con una mezcla de emociones que lo sorprendió por su intensidad.
verlas juntas, riendo entre las rosaleras, compartiendo esa conexión madre-hija que irradiaba amor incondicional, despertó en él sentimientos que había mantenido cuidadosamente enterrados durante años. Fue entonces cuando doña Mercedes se acercó silenciosamente, notando la expresión contemplativa en el rostro de Alejandro. «Es una muchacha especial, ¿verdad?», comentó con esa sabiduría que solo viene con décadas de observar las dinámicas humanas. Alejandro se volvió hacia ella y en un momento de vulnerabilidad total hizo una pregunta que había estado atormentándolo sin que se diera cuenta completamente. «Doña Mercedes», dijo con una voz más suave de lo habitual, «¿cree usted que es posible para alguien como yo, para alguien en mi situación, encontrar amor verdadero?» La pregunta reveló la profundidad de la transformación emocional que había experimentado, pero también sus inseguridades sobre las limitaciones que su condición médica imponía a cualquier relación romántica. La respuesta de doña Mercedes fue inmediata y cargada de una sabiduría que solo viene con la experiencia de haber observado la vida durante muchos años. «Señor, el amor no tiene edad ni condición médica», le dijo mientras también observaba a las dos mujeres en el jardín. «Simplemente sucede cuando dos personas encuentran en el otro exactamente lo que necesitaban, aunque no supieran que lo estaban buscando». Sus palabras resonaron en Alejandro como una revelación, confirmando sentimientos que había estado negando o minimizando. Por primera vez desde su diagnóstico, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de que su vida pudiera incluir no solo supervivencia médica, sino también plenitud emocional y amor auténtico. Esa noche, después de que doña Isabel regresara a Malasaña con una sonrisa que no había tenido en meses y un ramo de flores del jardín que Alejandro había insistido en que se llevara, Carmen encontró a Alejandro en el estudio, aparentemente leyendo, pero con una expresión que revelaba que sus pensamientos estaban en otro lugar completamente. «Gracias por hoy», le dijo mientras se sentaba en la silla frente a su escritorio. «Mi madre quedó encantada contigo». La respuesta de Alejandro reveló una verdad oculta sobre el impacto que esa tarde había tenido en él. «Fue un honor conocerla», respondió cerrando el libro lentamente, como si estuviera preparándose para una conversación más profunda. «Ahora entiendo completamente de dónde vienes, Carmen. Tu fuerza, tu compasión, tu forma de ver la vida, todo tiene perfecto sentido». Había algo diferente en su voz, una intimidad que no había estado presente en conversaciones anteriores. Después de unos momentos de silencio cómodo, Alejandro hizo una pregunta que cambió completamente el tono de la conversación. «¿Puedo preguntarte algo personal?», comenzó, y cuando Carmen asintió, continuó. «¿Alguna vez has estado realmente enamorada? No hablo de atracciones pasajeras o relaciones convenientes, sino de esa conexión profunda que transforma la forma en que ves el mundo». La pregunta surgió con una vulnerabilidad que la sorprendió. Carmen reflexionó por un momento, consciente de que esta conversación estaba llevándolos hacia territorio emocional inexplorado. «Honestamente, no», admitió. «He tenido algunas relaciones, pero siempre sentí que algo fundamental faltaba. ¿Y tú? ¿Has experimentado eso alguna vez?». Cuando le devolvió la pregunta, pudo ver cómo Alejandro consideraba cuidadosamente su respuesta, como si estuviera evaluando cuánta honestidad era apropiada compartir. «Pensé que sí en algunas ocasiones», respondió finalmente, «pero ahora me doy cuenta de que confundía atracción con amor, o conveniencia con conexión real». Sus ojos encontraron los de ella directamente. «Recientemente he estado pensando que tal vez nunca es demasiado tarde para descubrir qué es realmente el amor verdadero». Las palabras flotaron en el aire del estudio cargadas de significado, creando una atmósfera de intimidad emocional que ambos sintieron, pero ninguno se atrevió a definir completamente. La transformación que se produjo durante el mes de mayo fue sutil, pero innegable,
para cualquiera que observara con atención. Carmen comenzó a notar pequeños gestos que revelaban un cambio profundo en la mentalidad de Alejandro hacia ella. Cuando admiraba ciertas flores durante sus caminatas matinales por el jardín, misteriosamente aparecían en su habitación esa misma tarde, cuidadosamente colocadas en un florero junto a su ventana. La forma en que los ojos de Alejandro se iluminaban cuando ella entraba a cualquier habitación se volvió imposible de ignorar. Era como si su mera presencia tuviera el poder de transformar instantáneamente su estado de ánimo, sin importar qué preocupaciones médicas o empresariales hubiera estado contemplando momentos antes. Carmen se dio cuenta de que también había comenzado a prestar más atención a detalles aparentemente insignificantes. Elegía con mayor cuidado sus uniformes. Se aseguraba de que su cabello luciera perfecto durante las mañanas y se había comprado un perfume sutil que sabía que a él le gustaba. Los bastidores de esta evolución emocional revelaban algo que ninguno de los dos estaba completamente preparado para admitir. Estaban enamorándose de manera gradual pero inevitable. Cada conversación, cada momento compartido, cada gesto de cuidado mutuo estaba construyendo una conexión que trascendía cualquier categoría profesional o social. Las diferencias de edad, posición económica y circunstancias médicas comenzaban a parecer irrelevantes comparadas con la profundidad de entendimiento y afecto que habían desarrollado. La intuición maternal es una de esas fuerzas inexplicables que detecta cambios antes de que incluso la propia persona sea completamente consciente de ellos. Durante una de las visitas dominicales que se habían vuelto tradición, doña Isabel observó a su hija con esa atención especial que solo las madres poseen, notando detalles que para otros podrían pasar desapercibidos. «Estás diferente», le comentó mientras caminaban por el jardín, eligiendo flores para llevarse a casa. Carmen se detuvo junto a las rosaleras, fingiendo concentrarse en elegir los mejores capullos, pero su madre había tocado un tema que la hacía sentir extrañamente vulnerable. «¿Diferente cómo?», preguntó, tratando de mantener un tono casual que no engañó en absoluto a Isabel. «Radiante», respondió su madre con esa sonrisa conocedora que aparece cuando alguien ha descifrado un misterio importante. «Tus ojos brillan de una manera que nunca había visto antes, como si tuvieras un secreto maravilloso que te ilumina desde adentro». La verdad oculta detrás de esa observación era que Carmen efectivamente había experimentado una transformación profunda durante esas semanas, pero admitirlo significaba enfrentar realidades emocionales que había estado evitando cuidadosamente. «No sé de qué hablas, mamá», murmuró, pero su negativa sonó poco convincente, incluso para ella misma. Isabel, que había criado a esa niña y conocía cada uno de sus gestos, cada inflexión de su voz, no se dejó engañar. «Carmen Santos», dijo, usando su nombre completo con esa autoridad maternal que desarma cualquier pretensión. «Soy tú, madre. Te conozco desde que naciste. Te estás enamorando de él, ¿verdad?». La confrontación directa hizo que Carmen sintiera como si todas sus defensas emocionales se desplomaran simultáneamente. El impacto de tener que enfrentar sus sentimientos de manera tan directa la dejó sin palabras por unos momentos. «Mamá, eso es una locura», intentó protestar, pero las palabras sonaron huecas. «Él es mi patrón y yo soy simplemente su enfermera. Las diferencias entre nosotros son...». «El amor no entiende de posiciones sociales ni de diferencias de edad», la interrumpió Isabel con una sabiduría que viene de décadas de observar la vida. «Pero necesito advertirte sobre algo muy importante, hija». La expresión de doña Isabel se volvió seria, revelando una preocupación maternal profunda que iba más allá de las convenciones sociales. «Él está muy enfermo, Carmen. Gravemente enfermo.
¿Estás segura de que estás preparada emocionalmente para lidiar con eso? Cuidar profesionalmente de alguien es completamente diferente de involucrarse emocionalmente con esa persona. Sus palabras llevaban el peso de alguien que había visto suficiente sufrimiento para entender las implicaciones reales de enamorarse de alguien cuya vida pendía de un hilo. Carmen sintió lágrimas formándose en sus ojos mientras procesaba la advertencia de su madre. La mentalidad práctica que Isabel había desarrollado durante años de lucha y supervivencia la llevaba a ver los riesgos que Carmen había estado ignorando deliberadamente. Si te enamoras de él y él no logra conseguir el trasplante, si algo sale mal, comenzó Isabel, pero Carmen la detuvo con una determinación que sorprendió a ambas. Mamá, dijo con una convicción que reveló la profundidad de sus sentimientos, prefiero vivir un amor verdadero por poco tiempo que pasar toda mi vida sin conocerlo jamás. La respuesta brotó desde lo más profundo de su ser, revelando que sus decisiones ya no estaban basadas en la lógica práctica, sino en algo mucho más poderoso y transformador. El silencio que siguió a esa declaración estuvo cargado de significado. Isabel pudo ver en los ojos de su hija una determinación que reconocía perfectamente, la misma que ella había tenido cuando decidió criar sola a Carmen contra todos los pronósticos. Era la determinación de alguien que había encontrado algo que valía cualquier riesgo. Esa misma tarde, cuando Carmen regresó a la mansión después de la conversación reveladora con su madre, encontró a Alejandro sentado en el banco del jardín donde habían tenido tantas conversaciones significativas. Había algo melancólico en su postura, como si también estuviera procesando emociones complejas que no sabía cómo manejar. La transformación que ambos habían experimentado durante esas semanas los había llevado a un punto donde la honestidad emocional se había vuelto inevitable. ¿Te molesta si te pregunto algo muy personal?, le dijo Carmen mientras se sentaba a su lado, notando cómo la luz dorada del bisantocientos atardecer creaba sombras suaves entre las flores que él había estado cuidando. Alejandro la miró con esa atención completa que había caracterizado todas sus interacciones recientes, como si cada palabra que ella dijera fuera genuinamente importante para él. «Siempre puedes preguntarme lo que quieras», respondió con una sinceridad que la animó a continuar. «¿Tienes miedo de morir?», preguntó con una vulnerabilidad que reveló cuánto se había involucrado emocionalmente en su bienestar. Era una pregunta que había estado evitando durante meses, pero que la conversación con su madre había hecho inevitable. La respuesta de Alejandro fue lenta y considerada, como si estuviera evaluando no solo la pregunta, sino también cuánta honestidad era apropiada compartir. Tenía mucho miedo antes, admitió, observando las nubes que se movían lentamente sobre Madrid. Terror absoluto de partir de este mundo sin haber realmente vivido, sin haber experimentado las cosas que realmente importan. Pasé tantos años enfocado en construir un imperio empresarial que olvidé construir una vida personal significativa. Su voz llevaba el peso de décadas de decisiones que ahora veía desde una perspectiva completamente diferente. ¿Y ahora?, preguntó Carmen, sintiendo su corazón latir más rápido mientras esperaba una respuesta que intuía sería fundamental para ambos. Alejandro se volvió hacia ella, y en sus ojos había una intensidad emocional que la dejó sin aliento. «Ahora ese miedo ha disminuido considerablemente», dijo con una suavidad que contrastaba con la magnitud de lo que estaba confesando. «Desde que te conocí, siento que finalmente he comenzado a vivir de verdad». El impacto de esas palabras resonó entre ellos como una confesión que cambiaba todo. Carmen sintió que había llegado el momento de ser igualmente honesta sobre sus propios sentimientos, de revelar la verdad oculta que había estado luchando por aceptar desde la conversación con su madre. «Alejandro», comenzó, preparándose para una confesión que sabía que no habría vuelta atrás.
necesito decirte algo importante sobre lo que siento por ti. Pero antes de que pudiera completar su frase, el teléfono móvil de Alejandro comenzó a sonar insistentemente. El nombre Dr. García, Cardiología, apareció en la pantalla, y ambos supieron inmediatamente que esta no era una llamada de rutina. Las llamadas del cardiólogo fuera de horario solo significaban una cosa: noticias importantes sobre su condición o su posición en la lista de espera para el trasplante. «Tengo que responder», murmuró Alejandro, y Carmen pudo ver cómo su expresión se transformó instantáneamente de vulnerabilidad emocional a tensión médica. «Alejandro», dijo la voz del doctor García desde el otro lado de la línea, «necesito que vengas al hospital inmediatamente. Tenemos noticias importantes sobre un posible donante compatible». Las palabras flotaron en el aire del jardín, como una bomba que había explotado en medio de su momento más íntimo. «Es un joven de 30 años, víctima de un accidente de tráfico en estado de muerte cerebral», continuó el médico. «Su familia ha autorizado la donación y los primeros exámenes de compatibilidad son muy prometedores. Las próximas 24 horas serán decisivas». Carmen observó cómo el rostro de Alejandro pasaba por múltiples emociones: esperanza, terror, determinación y algo que se parecía mucho al pánico por la confesión interrumpida. El momento que habían estado construyendo durante semanas, esa culminación emocional que habría cambiado oficialmente la naturaleza de su relación, quedó suspendido en el aire mientras enfrentaban la realidad de que el destino médico de Alejandro estaba a punto de decidirse. Todo lo que habían estado sintiendo, todas las palabras no dichas, tendrían que esperar mientras navegaban por las próximas horas que podrían determinar si tendrían un futuro juntos o si Carmen tendría que enfrentar la pérdida del hombre del que acababa de darse cuenta que estaba profundamente enamorada. El trayecto al hospital se sintió simultáneamente eterno e instantáneo, cargado de una tensión silenciosa que ambos podían sentir, pero que ninguno se atrevía a verbalizar completamente. Carmen observaba el perfil de Alejandro mientras él conducía, notando cómo sus manos se aferraban al volante con una intensidad que revelaba la magnitud de lo que estaban enfrentando. Este no era simplemente otro chequeo médico de rutina, era potencialmente el momento que definiría si tendrían un futuro juntos o si todo terminaría antes de haber comenzado realmente. En el consultorio del doctor García, la realidad médica se impuso con toda su fuerza técnica y emocional. «Alejandro, las noticias son muy prometedoras», comenzó el cardiólogo con esa mezcla de profesionalismo y optimismo cauteloso que caracteriza a los médicos experimentados. «La compatibilidad inicial es excelente, y con un donante tan joven y sano, las posibilidades de éxito son del 85%. Las cifras flotaron en el aire como una promesa y una amenaza simultáneamente. Sin embargo, continuó el doctor García, y Carmen sintió cómo su corazón se contraía ante esa palabra que siempre precede a las complicaciones. «Es una cirugía extraordinariamente compleja que puede durar hasta 12 horas. Necesitaremos hacer una batería completa de exámenes de compatibilidad durante las próximas 24 horas para confirmar que todo sea perfecto antes de proceder». El impacto de 1900. Esa información reveló la verdad oculta que ambos habían estado evitando. El tiempo se había agotado para las conversaciones postergadas y las confesiones no realizadas. «Las próximas 24 horas serán decisivas», añadió el médico, «tanto para confirmar la viabilidad del trasplante como para prepararte física y mentalmente para lo que será probablemente el procedimiento más importante de tu vida». Carmen notó cómo Alejandro asentía con una determinación que había estado construyendo durante meses, pero también pudo ver la vulnerabilidad en sus ojos cuando la miró brevemente.
Cuando salieron del consultorio y se encontraron solos en el pasillo del hospital, Alejandro se detuvo abruptamente y se volvió hacia Carmen con una urgencia que la sorprendió. «Carmen», dijo con una voz que temblaba ligeramente, «antes de que todo esto comience, necesito saber qué ibas a decirme en el jardín. No puedo entrar a esa cirugía sin saberlo». La pregunta llevaba el peso de alguien que había aprendido que las oportunidades perdidas pueden convertirse en arrepentimientos permanentes. La transformación en la expresión de Carmen fue inmediata. Toda la cautela, toda la consideración práctica sobre las diferencias sociales y las complicaciones médicas se desvaneció ante la realidad de que podría perder la oportunidad de ser completamente honesta para siempre. «Iba a decirte que me enamoré de ti», confesó con una simplicidad que contrastaba dramáticamente con la complejidad de sus circunstancias, completa, irremediablemente enamorada. La respuesta de Alejandro fue inmediata y cargada de una emoción que había estado conteniendo durante semanas. «Yo también me enamoré de ti, Carmen», dijo mientras tomaba sus manos entre las suyas. «Pensé que nunca más sentiría esto en mi vida, que era demasiado tarde para experimentar algo tan poderoso y transformador». Sus palabras revelaron no solo sus sentimientos, sino también la sorpresa de haber encontrado amor, precisamente cuando había perdido la esperanza de encontrarlo. El momento se intensificó cuando ambos se dieron cuenta de que estaban confesando amor verdadero en el pasillo de un hospital, con la sombra de una cirugía de vida o muerte cerniéndose sobre ellos. Era simultáneamente el momento más romántico y el más aterrador de sus vidas, una intersección perfecta entre esperanza y terror que definía exactamente dónde se encontraban sus destinos entrelazados. Después de esas confesiones que habían transformado para y siempre la naturaleza de su relación, Carmen hizo una promesa que reveló la profundidad de su compromiso emocional. «Alejandro», le dijo mientras sostenía su rostro entre sus manos, «quiero que sepas que cuando salgas de esa cirugía, estaré aquí esperándote, no como tu enfermera, sino como la mujer que te ama completamente y que quiere construir una vida contigo». Sus palabras llevaban el peso de una decisión consciente de apostar todo por ese amor que había encontrado en las circunstancias más inesperadas. La respuesta de Alejandro reveló una vulnerabilidad y una esperanza que había mantenido enterradas durante meses de incertidumbre médica. «Carmen, si salgo de esta cirugía, quiero darte la vida más feliz posible. Quiero compensarte por todo el tiempo que perdí antes de conocerte. Quiero que cada día sea una celebración de lo que significa realmente estar vivo». El impacto de esas palabras creó entre ellos una atmósfera de promesas mutuas que trascendía cualquier preocupación sobre el futuro incierto. Lo que Carmen respondió entonces se convirtió en una de esas declaraciones que definen completamente una relación y una filosofía de vida. «Alejandro, tú ya me has dado la vida más feliz posible», le dijo con una convicción que lo desarmó completamente. «Me enseñaste que el amor verdadero no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cuán intensamente vivimos cada momento que compartimos». Era una revelación que transformaba la percepción de ambos sobre lo que realmente importaba en la vida. Esa noche, mientras Alejandro se preparaba para lo que sería el procedimiento más importante de su vida, Carmen se quedó a su lado, no como profesional médica siguiendo protocolos, sino como la mujer que había elegido amar a alguien sin garantías sobre el futuro. Ambos entendían que las próximas horas definirían no solo si Alejandro sobreviviría, sino si tendrían la oportunidad de construir la vida que acababan de prometerse mutuamente. La cirugía duró exactamente 11 horas y 23 minutos, cada segundo vivido por Carmen en la sala de espera como una eternidad emocional. Cuando el doctor García finalmente apareció con una sonrisa cansada
para anunciar que el procedimiento había sido un éxito completo. Carmen experimentó una transformación emocional que la llevó desde el terror absoluto hasta una alegría que nunca había imaginado posible. La recuperación de Alejandro fue gradual pero constante, y durante esas semanas la dinámica entre ellos evolucionó hacia algo que ninguno había anticipado completamente. Ya no eran paciente y cuidadora, ni siquiera simplemente dos personas enamoradas. Se habían convertido en socios de vida con una comprensión profunda sobre el valor de cada día y la importancia de usar sus experiencias para ayudar a otros. 6 meses después de la cirugía, se casaron en el jardín de la mansión, entre las mismas rosaleras donde habían tenido tantas conversaciones significativas. Doña Isabel y doña Mercedes lloraron de alegría, mientras los observaban intercambiar votos que hablaban no solo de amor, sino de propósito compartido y compromiso mutuo con hacer una diferencia en el mundo. La verdad oculta detrás de su historia de amor era que había sido diseñada para algo mucho más grande que su felicidad personal. Un año después de su matrimonio, inauguraron la Casa de Apoyo Carmen y Alejandro Herrera, un refugio para familias de pacientes cardíacos que ofrecía no solo alojamiento, sino también apoyo emocional y recursos para navegar por las crisis médicas que ellos habían experimentado de primera mano. Y así es como Carmen y Alejandro nos demuestran que el amor verdadero no siempre llega cuando lo esperamos, sino exactamente cuando lo necesitamos. Su historia nos enseña que las segundas oportunidades no son solo sobre sobrevivir, sino sobre encontrar formas de transformar nuestras experiencias más difíciles en fuentes de esperanza para otros. Cuando pienso en historias como esta, me doy cuenta de por qué es tan importante compartir estos relatos de transformación y amor auténtico. Vivimos en un mundo que a menudo nos hace creer que las diferencias de edad, posición social o circunstancias médicas son barreras insuperables. Pero Carmen y Alejandro nos muestran que cuando dos personas se conectan genuinamente, esas diferencias se vuelven irrelevantes. Si esta historia resonó contigo, si sentiste esa conexión especial con estos personajes y su viaje emocional, me encantaría que te suscribieras al canal. Aquí compartimos constantemente